Entonces, bueno, a todos, muchas gracias por estarnos acompañando y bienvenidos a este espacio de Médico a Médico, un espacio que Vida Funcional tiene para todos. Nos excusan que tuvimos un percance en la instalación en este momento. A veces la tecnología nos juega unas malas pasadas, pero bueno, ya superadas, estamos hoy con dos personas y dos grandes profesionales que nos van a responder una cantidad de preguntas que tenemos en torno a un tema los que los hemos convocado a todos ustedes. Primero, de parte de Vida Funcional, bienvenidos a este espacio. Va a ser un ratito de conversatorio, va a ser un rato para aclarar una cantidad de dudas y quiénes mejores que unos profesionales en el tema y especialistas en el tema. Hoy nos están acompañando dos grandes profesionales, el doctor César Augusto Mancini Tábara, perdón, y el doctor Giacomo Mancini Tábara. Ambos son médicos, especialistas, cirujanos y especialistas en traumatología y en ortopedia. Y nos vamos a centrar específicamente hoy en los dolores de hombro. Yo sé que es una situación que a muchos nos aqueja, a los adultos y a los jóvenes y creo que a muchas personas que sufrimos constantemente de dolores de hombro y a veces no entendemos por qué. Entonces, vamos a regalarnos un espacio a ustedes dos, doctor Giacomo, doctor César Augusto, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación de Vida Funcional a este espacio. No, bueno, bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. Ante todo, soy el doctor César Augusto Mancini Tábara. Pertenezco a la Unidad Artroscópica de Lima. Actualmente laboro en la clínica Montefiore y en la clínica Sana. Somos especialistas en cirugía artroscópica de hombro y rodilla y hoy les vamos a hablar brevemente acerca de lo que es el manguito rotador, de las lesiones, del dolor que produce en el hombro y esperamos poder orientarlos de la mejor manera porque primero es una patología muy frecuente que genera mucha limitación y genera mucha depresión porque limita la calidad de vida de las personas. ¿Giacomo? Buenas tardes, soy el doctor Giacomo Mancini, también soy cirujano especialista en la parte de artroscopía de hombro y rodilla. Trabajo en equipo, en una unidad con mi hermano César Mancini en la clínica Sana y Montefiore. Bueno, agradeciéndole muchísimo a Vida Funcional por esta invitación, sobre todo bueno, para poder aclarar un poquito sus dudas y preguntas, ¿no?, acerca del tema, de un tema que es bueno, bastante conocido actualmente, ya que es muchísimo a la gente, ya que es una patología importante y una causa importantísima de consulta. No sé si quieres empezar con algunas nociones básicas de la parte del rotador. Sí, claro. Bueno, primero que nada, para que la gente entienda un poco, ¿no? O sea, el manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones que todos tenemos en el hombro. Realmente los nombres son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. La función de ellos es permitir la movilidad del brazo en todos los planos, sobre todo por encima de la cabeza. Lamentablemente, si bien son una cantidad de tendones y músculos muy útiles para todas las funciones, son estructuras que se pueden lesionar con mucha frecuencia, ¿ok? Son estructuras que al lesionarse pueden inflamarse o pueden romperse generando una gran cantidad de dolor. Y son lesiones que pueden afectar a todos los grupos etarios, a diferencia de otras lesiones como son el desgaste del cartílago articular. Las lesiones del manguito rotador pueden estar presentes en todas las edades y afectar la calidad de vida de la mayoría de los pacientes. ¿Ya cómo? Quería agregar que para fines prácticos, ¿no?, el tendón que probablemente más se daña, se desgasta y más sufre cambios degenerativos, es el tendón del supraespinoso. Porque normalmente la gente piensa cuando llama esta patología del manguito rotador, ¿no? Es el tendón que por excelencia más tiende a hacer daño, más tiende a hacer lesiones por ruptura. Y bueno, generalmente pues tenemos dos mecanismos clásicos de lesión de este tipo de tendón. Generalmente pueden ser traumáticas, ¿no?, traumáticas en pacientes que se caen, en una caída con el brazo en extensión o hacen algún tipo de fuerza súbita. Eso se ve sobre todo en pacientes jóvenes. Y tenemos lo que sería la causa más frecuente,
que son las causas degenerativas, son las causas de desgaste, ¿no? Las causas de desgaste se producen sobre todo en pacientes que están sujetos a actividades que causan de alguna manera un uso fuerte o abuso del hombro, ¿okay? Eso poco a poco va dañando y va rompiendo el tendón del manguito rotador, sobre todo, como les digo, el supraespinoso, el que más frecuentemente se daña. Hay otra causa también, ¿no? En la medida que nosotros vamos envejeciendo, de alguna manera se va afectando y se va dañando la llegada de sangre, la irrigación del manguito rotador. Y eso de alguna manera va produciendo un daño y va produciendo una falla en el manguito rotador. Esa es otra razón degenerativa de por qué el manguito rotador pues, se va dañando. Se va dañando con los años, se va dañando con el tiempo. Otra razón importante también son la presencia de osteofitos, que son como estípulas de hueso que se van formando poco a poco por cambios de desgaste también, sobre todo en el techo, que se encuentra en el espacio donde se movilizan los tendones del manguito rotador, y esas estípulas, esos osteofitos van un poquito a poco generando algún grado de impacto, de choque. Eso poco a poco, sobre todo de lo que llamaríamos el lado bursal, el lado que está en contacto con la superficie del acrónio, va produciendo algún grado de daño o de desgaste, y poco a poco va produciendo una erosión y un hueco en el manguito rotador. Eso es generalmente las razones que llevan a un tendón como el manguito a dañarse y a hacer una lesión. Una lesión que en muchos casos puede ser parcial, porque el manguito se puede romper de manera incompleta, o puede ser una lesión completa, pues que interesa el espesor completo del manguito, ¿no? Esto es más o menos lo que pudiéramos hablar sobre las causas por las cuales se produce este tipo de daño. Aparte de eso, ¿no? Yo creo que también hay que englobarlo dentro del tema de la parte del manguito rotador, de las lesiones del manguito rotador, estamos en las bursitis y la tendinosis, ¿no? La tendinosis es el cambio degenerativo leve que va produciéndose en el tendón, que no llega a implicar una ruptura como tal, pero que también genera dolor y genera molestia. Y la bursitis, que es la inflamación de la bursa. La bursa es como una membrana que recubre a los tendones del manguito rotador, y es una membrana que tiene varias funciones, ¿no? Ella ayuda como a lubricar, de alguna manera facilitar el movimiento del tendón, la protege sobre las prominencias óseas que hay alrededor del tendón, de estos famosos osteofitos. Pero claro, en su función protectora se termina inflamando y termina generando dolor también. Y hay otra razón importante, hay otra función importante de la bursa, y es que provee de nutrición y de sangre. Entonces, de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre la parte de tratamiento, ¿no? El hecho de quitar la bursa, que probablemente duele o molesta, pero al mismo tiempo tratar de preservarla para no dañar definitivamente la llegada de sangre y la nutrición que necesita el manguito rotador para mantenerse en buenas condiciones durante el resto de la vida. Muy bien. César, vas a hablar de... Yo quiero hacerles una pregunta antes de que continuemos para hacer esto también un poquito más dinámico, sobre todo remitiéndome a las preguntas que tenemos de muchas personas, porque tengo que decirles que durante la promoción esta semana ha habido muchas inquietudes y muchas preguntas de muchas personas que nos las han dejado registradas. Pero un poco para las personas que somos menos conocedoras del tema y que sentimos ese el dolor y que llegamos cuando vamos a ustedes como especialistas porque nos está doliendo el hombro, porque ya no podemos más como con la vida, y yo creo que llegamos bien afectados del tema y esperamos, porque yo creo que en las cosas donde a veces no deberíamos tener paciencia tenemos más de la cuenta, y vamos ya porque el dolor nos llevó a visitar el especialista. ¿Qué es eso de un hombro doloroso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuéntenos un poquito, doctor César Augusto, compártanos un poquito qué es eso. Bueno, realmente un hombro doloroso es una patología, una enfermedad muy frecuente, como dije anteriormente, afecta a todos los grupos etarios, es un dolor intenso que afecta a la articulación glenohumeral, básicamente la articulación que permite mover el brazo. La causa más frecuente son las lesiones del manguito rotador. Lo que el paciente debe entender es que
cuando tiene dolor de hombro, lo más importante es establecer el diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico vamos a poder establecer un tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la lesión no necesariamente es una ruptura. Puede ser un problema netamente inflamatorio, ¿ok? Una simple inflamación de la bursa, una tendinitis simple del hombro. Es una patología que probablemente, si es el caso inflamatorio, va a responder a tratamiento con antiinflamatorios y con una rehabilitación adecuada. Y digo adecuada porque no todas las rehabilitaciones son de buena calidad. Por el contrario, si frente a lo que estamos es una ruptura de estas estructuras, la opción va a ser la cirugía. Sea lo que sea, lo importante o el mensaje para llevarse a casa es que si uno aborda bien este problema, cualquiera de los dos tratamientos va a dar una recuperación funcional y el dolor completa del paciente. De hecho, si hay algo satisfactorio dentro de la traumatología, yo creo que es el tratamiento del hombro doloroso, porque realmente sientes que curas al paciente, que el paciente puede volver a ser quien era antes, si era un deportista, si le gustaba hacer panadería, si hacía manualidades, o sea, vuelve a retomar su vida. No hay excusa para vivir con dolor. Yo creo que la vida tiene muchos problemas como para estar justificando vivir con dolores físicos además. Completar un poquito lo que acaba de decir César, no solo las afecciones del manguito rotador producen dolor, ¿no? Para generalizar un poquito, hay una cantidad de lesiones que también tienden a producir dolor, ¿no? Tenemos las lesiones del labrum superior, hay tendinitis del bíceps, bueno, sí, las mismas luxaciones son causas importantes de dolor también. Entonces no solo vamos a tener la patología del manguito rotador. Esto lo digo porque pueden haber muchas preguntas de las que probablemente van a estar dirigidas a nosotros, en las que no solo vamos a ver pacientes que tengan afecciones del manguito rotador, sino que va a haber que buscar otras causas, ¿no? Como te digo, son un sinnúmero de causas las que pueden producir un hombro doloroso. ¿Y cuál podría ser, qué serían las opciones de terapéuticas que existen Bueno, para tratar ese tipo de lesión? bueno, las opciones terapéuticas, lo primero que el paciente tiene que saber, a diferencia de lo que muchas veces escucha, es que son bien efectivas. Lo que pasa a veces cuando alguien escucha que alguien tuvo una mala experiencia en el tratamiento de esta patología es que probablemente la técnica no fue aplicada de manera adecuada. Pero yo podría decir, como traumatólogo, después de tratar fracturas, lesiones de rodilla, lesiones de hombro, una gran cantidad de cosas, es que si hay algo que responde bien al tratamiento, es la patología de hombro. Para simplificarlo, son dos caminos. Está el camino de la terapia física y la rehabilitación con el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se hace básicamente por vía artroscópica, donde se hacen 3 pequeños orificios y con una cámara accedemos a la articulación y somos capaces de reparar una gran cantidad de estructuras. El resultado de ambas técnicas, dependiendo de la indicación, es excelente. O sea, el paciente vuelve a hacer su vida normal. Cuando un paciente con un problema de hombro ya lleva tiempo tomando antiinflamatorios, ha hecho rehabilitación y el dolor persiste o la limitación funcional, ¿no? Porque a veces el paciente dice, no, no me duele. Claro, el paciente no levanta la mano por encima de la cabeza. Eso no es estar curado. Estar curado es poder hacer todo lo que hacías antes de que te doliera el hombro, ¿ok? Entonces, la cirugía da excelentes resultados, realmente, es curativa. Básicamente esos son los dos abordajes de tratamiento que se le puede dar a este hombro doloroso. Muy bien. Doctor Giacomo, tengo una pregunta para usted de las que nos han dejado las personas que nos están siguiendo en nuestras páginas. Y creo que las preguntas pues tienen que ver propiamente con dolores que sentimos las personas y creo que hay muchos cuestionamientos, pero hay una aquí como muy clara. Me voy a permitir leerla. Una persona que tiene tendinitis de hombro y codo, ¿qué puede hacer para mejorar en la noche que no lo deja dormir? Bueno, obviamente dentro del tratamiento, dentro de nuestro arsenal de tratamiento, ¿no? Una de las cosas que hacemos cuando tratamos al paciente, sobre todo con métodos conservadores, es precisamente administrarle analgésicos, antiinflamatorios, darle la opción de la rehabilitación y la terapia. Sería interesante ver
de todas estas opciones conservadoras, obviamente, bueno, imagino que es un paciente que no se ha operado ni nada por el estilo, ver qué ha cumplido el paciente, qué ha intentado, ¿no? Ver si ha hecho un tratamiento adecuado, ¿no? Eso sería una de las primeras cosas que habría que hacer para buscar en este caso, el bienestar del paciente. Pero bueno, más importante es saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? El paciente dice que tiene una tendinitis. Hay que ver si ya fue diagnosticado. Es importante saber la edad del paciente, ver si no ha tenido antecedentes traumáticos, ver si ya le han hecho algún tipo de examen, ¿no? Para saber si realmente es una tendinitis o si es una bursitis, si es solamente un problema inflamatorio del hombro o si en efecto hay algún tipo de lesión o daño ya de una ruptura del manguito rotador. Eso es lo que nos permitiría eventualmente proporcionarle el tratamiento adecuado. Porque el problema es que muchos pacientes no van a responder bien al tratamiento conservador, ¿no? Que tú ya durante cierto tiempo le has brindado al paciente antiinflamatorios, analgésicos, lo has mandado a rehabilitar y el paciente no termina de estar cómodo con su afección. Entonces, de ahí hay que buscar otro tipo de alternativa. Entonces, sería bueno conversar con este paciente, ver qué antecedentes tiene, hacer un buen examen físico, ver estudios, si tiene los estudios, y mirarlos con detalle, ¿no? Porque muchos de ellos pueden esconder alguna lesión pequeña, y a veces el pasar por alto estas lesiones pequeñas hacen que uno no dé con el diagnóstico, que es lo primero para no tratar de mejorar las condiciones del paciente. Y ver hasta qué punto ha cumplido un tratamiento conservador adecuado. Si el tratamiento conservador ya ha fallado, si el paciente realmente no amerita, pues sería un paciente candidato para hacer una artroscopía, ya sea que haya que hacer una reparación del manguito rotador, ya sea que sencillamente haya que hacer una bursectomía, una descompresión. Pienso que es lo que habría que estudiar y ver con este paciente, ¿no? Muy bien. Sería interesante ver, disculpa que te interrumpa, también leo que tiene un tema del codo, ¿no? A veces los problemas del manguito rotador se pueden referir o se pueden irradiar al brazo. Un paciente con una molestia en el brazo, en el codo, puede pensar que tiene un problema local en la parte baja del brazo, en el codo, pero muchas veces esos dolores son provenientes también de patología del hombro, o hay que ver si tiene independientemente una patología del codo, ¿no? Una epicondilitis, algún tipo de tendinitis que esté afectando el codo. Son cosas importantísimas para tratar de buscar una solución. Muy bien. Tengo una pregunta más que creo que es importante para todos los que estamos acá. Y es que en medio de los avances que tiene la medicina, han creado una cantidad de dispositivos diferentes al yeso, que son los ortésicos. Sé que muchas personas que nos están acompañando acá, pues no sabemos qué son los ortésicos y que sería bueno que ustedes nos contaran un poquito qué es eso, qué es un ortésico, en qué momentos podría aplicar un ortésico y pues revisando también como la respuesta que nos dio el doctor César Augusto hace un rato, ¿habrá algún tipo de lesión que por la severidad que tiene pues amerite una cirugía y un tratamiento muy especial, pero otros se podrían tratar de una forma diferente? Si pudiéramos contarle a la gente de qué es eso de un ortésico y eso en qué momento aplicaría, si es que para este caso podría servir. Sí, bueno, las ortesis siempre tienen utilidad dentro de la traumatología, ¿no? Realmente el ortésico que más frecuente, los ortésicos que más frecuentemente se usan en la patología de hombro son el cabestrillo y el inmovilizador de hombro, que puede venir uno con un cojín abductor, ¿no? Realmente la importancia del ortésico es en el estatus posoperatorio, o sea, una vez que hemos hecho la reparación. Porque una vez que hemos hecho la reparación del tendón al hueso, el paciente debe entender que lo que queremos es que ese tendón se pegue de manera natural a ese hueso y se mantenga de esa forma. Y es ahí donde mantener inmovilizado el hombro por un cierto periodo de tiempo, solo quitando el inmovilizador para que pueda cumplir con la rehabilitación, es de suma importancia. En otros casos también, cuando hay evidencia traumática, o lesiones de otro tipo, en donde hay un pinzamiento o un proceso inflamatorio, inmovilizar el hombro por cortos periodos de tiempo puede dar buen resultado si se acompaña de un tratamiento médico correcto. Bien, lo que no debemos es abusar de este tipo de inmovilización, porque
al inmovilizar durante mucho tiempo una extremidad, estamos haciendo que esa articulación se ponga mucho más rígida, pierda movilidad, pierda elasticidad, no haya drenaje linfático por falta de movimiento, lo que de alguna manera cronifica el proceso inflamatorio y puede llevar a atrofias musculares no deseadas. Pero por supuesto que las ortesis tienen un papel fundamental en el pre y en el postoperatorio. El arte está saber cuándo usarlo, saber cuándo está indicado. Para eso, evidentemente, estamos nosotros para orientar al paciente que es lo más adecuado, ¿no? Básicamente eso. Quería agregar algo que sí, los pacientes tienen que tener cuidado con el uso de los ortésicos, porque sobre todo el hombro es una articulación que es bien innoble con la inmovilización. Eso quiere decir que si tú inmovilizas durante mucho tiempo un hombro que esté inflamado, es muy probable que termine siendo una capsulitis adhesiva. Otra patología y vamos a tener otra complicación más, aparte del problema inflamatorio inicial, ya sea tendinitis, ya sea bursitis, vas a tener un paciente con un hombro congelado. Entonces hay que usarlos con cautela para no incurrir en un problema mayor. Como te digo, que va a significar una recuperación un poco más difícil. ¿Okay? Esto tiene que tenerlo en cuenta el paciente. Muy bien. Eso significa también, aquí me perdonan pues porque es una pregunta desde mi ignorancia, pero estoy segura que muchas personas tenemos la misma pregunta. ¿No es lo mismo un ortésico que una prótesis? No, Son dos elementos completamente diferentes. Cosas totalmente distintas, porque una ortesis es un elemento cuya función, es un elemento normalmente de uso de apoyo. De apoyo. Es un dispositivo de apoyo y de asistencia al sistema musculoesquelético, pero no lo suple como lo hace una prótesis. ¿Okay? Entonces, las ortesis, como te digo, son, para que la gente entienda, una ortesis es una tobillera o una codera o un cabestrillo o un inmovilizador o una epicondilera o una férula de muñeca. Como te digo, son elementos o dispositivos en los que uno se apoya para lograr, para asistir al sistema musculoesquelético y beneficiar de alguna manera al paciente, ¿no? Pero la prótesis busca, de alguna manera, suplir la función en este caso, de la circulación. Son cosas completamente diferentes, ¿no? No es igual una ortesis a una prótesis. Son distintos. No sé si quieres agregar algo al respecto. ¿Sí? O sea, una prótesis es como que tú tuvieras una fractura de un hueso que es irreparable, que no se puede recuperar, y tú sustituyes ese hueso por un implante metálico. Básicamente en trauma es algo de eso, pues, ¿no? Que, por ejemplo, hablando de ese tema, ¿no? Las lesiones del manguito rotador cobran importancia no solamente porque son limitantes, no solamente porque deprimen a la gente, no solamente porque son crónicas, sino porque también el manguito rotador, además de permitir la movilidad del brazo, cumple una función muy importante, que es que funciona como un techo para la cabeza del húmero. Entonces, cuando una lesión ya tiene mucho tiempo, o sea, una lesión tiene mucho tiempo que se ha extendido, que ha pasado meses, que ha pasado un año, la falta de uso de la articulación lleva a una atrofia del músculo. Sabemos que el cuerpo no invierte energía en cuidar algo que no se usa. Y hay un punto en donde ya la reparación no es una opción. O sea, ya cuando hay una atrofia muy avanzada no se puede reparar. Y es una lástima, porque una de las opciones sería una prótesis. ¿Qué pasa? Que el manguito rotador también funciona como un techo. Limita el ascenso de la cabeza del húmero. Entonces, al tener una ruptura crónica de esta estructura, no solamente perdemos la movilidad, sino que perdemos la capacidad que tiene el cuerpo de mantener la cabeza del húmero, la cabeza del brazo en su sitio, y este ascenso de la cabeza lleva a una artrosis, a un daño del cartílago articular, a un desgaste, cosas que se pueden evitar completa y tranquilamente acudiendo de manera temprana al médico y buscando una solución oportuna y adecuada, sin miedo a cirugías, porque muchas veces el atender de manera temprana justamente te evita una cirugía. ¿Okay? Te puede permitir que con ortesis, con rehabilitación o tratamiento médico obtengas una recuperación. Cuando ustedes hablan también de una visita temprana, ¿existe una manera de hacerse un chequeo o algo que también prevenga como el que yo tenga alguna lesión? Pues que
o voy cuando tengo el accidente, o voy cuando tengo el dolor, o hay algo que pueda prevenirlo y que yo haga una visita, no sé, con antelación y que sea más preventiva que ya sobre la situación misma. Es una pregunta que hacen muchos pacientes, ¿no? El tema de la prevención. Lamentablemente con estas patologías del hombro no existen métodos preventivos, ¿no? Salvo no incurrir en actividades excesivas para el hombro. El exceso, el uso y el abuso son los que eventualmente conducen a este tipo de lesiones. Pero lamentablemente no te puedo hablar de algo preventivo, más allá de mantener un buen estado muscular, ¿no? Que le dé la estabilidad necesaria al hombro para poder resistir eh, las exigencias del día a día. Pero claro, en la medida que incurras en un trabajo o en una actividad muy fuerte y muy demandante para el hombro, eso va a incurrir en un mayor riesgo de presentar lesiones. Entonces, de verdad, como tal vez otras patologías, otras enfermedades, aquí no podemos tomar eh, una conducta preventiva. ¿Okay? No te puedo dar en ese sentido una recomendación porque no existe realmente. Muy bien. Ya, Beatriz, para ampliar un poco la pregunta que hiciste, ¿no? Yo creo que también tú te referías al hecho de si puedes hacer un diagnóstico antes de que ocurra, una especie de screening para poder prevenir, es decir, saber, mira, yo tengo en riesgo de lesionarme el hombro. Claro, o sea, si tú tienes molestias, tú puedes tener molestias leves, intermitentes, que realmente no afecten tu calidad de vida, pero con esas pequeñas molestias intermitentes o simplemente yendo a un traumatólogo se te puede hacer un examen básicamente del hombro. Hay pacientes que tienen dolores de hombro, inflamaciones de hombro, y muchas veces no lo saben, porque la mayoría de las actividades, o sea, tienden a ser tan sedentarios que muchas de las actividades que hacen no generan dolor. Entonces, claro, sí, en la historia clínica, en el examen físico, hay maniobras que nosotros podemos hacer para explorar cada uno de los músculos que forman el manguito rotador, seguido de estudios especiales donde está la radiografía, donde está la resonancia magnética. Y efectivamente, como decía ya, como la prevención fundamental es no irse a un extremo u otro. O sea, tú tienes que tener, o sea, no es que no vas a usar el hombro, es todo lo contrario. Tú tienes que tener un buen desarrollo muscular, o sea, tienes que ser una persona activa, porque justamente el equilibrio de estos músculos es lo que evita la sobrecarga de uno solo. Si hay un desequilibrio por falta de actividad, vamos a sobrecargar el músculo, probablemente supraespinoso, y va a llevar a una ruptura y un desgarro. Entonces, básicamente creo que quería acotar eso a lo que habías preguntado. Muy bien. Bueno, me voy a remitir a otra pregunta que tenemos de más personas de nuestra comunidad. Por resonancia magnética, tengo diagnóstico de desgarro en manguito tirador de hombro derecho hace un año. He hecho rehabilitación y he mejorado bastante. ¿Es necesario pensar en hacerme una artroscopía para la recuperación total? Bueno, puedo dar mi opinión, después ya como pueda dar la Doctor. suya. Yo normalmente cuando evalúo al paciente y veo que tiene un proceso inflamatorio o un desgarro pequeño, siempre le voy a dar la opción natural. La opción natural quiere decir que de entrada yo no voy a ofrecer la cirugía. Yo trato de que, a menos que esté indicada, pues, que sea una ruptura tan evidente, tan masiva, que va a generar problemas mecánicos, ¿no? Entonces tú le das la posibilidad al paciente de tratamiento médico y de rehabilitación. Y yo, por ejemplo, reevalúo al paciente 8 a 10 sesiones después para ver cómo se va encaminando este paciente. Y tomo en cuenta dos elementos. Uno, el nivel de dolor en el momento que lo evalúo y el nivel de dolor en que lo evalúo después de que haya cumplido la terapia y el tratamiento médico. Y dos, la capacidad funcional. Capacidad funcional me refiero a la capacidad de hacer deportes o a la capacidad de hacer las actividades que hacía antes de tener el dolor. Si el paciente evidentemente va mejorando, podemos seguir el camino de la rehabilitación. Pero si vemos que está estacionado, que no progresa y que realmente no tiene una recuperación completa, yo sugeriría una reparación artroscópica definitivamente. Porque la reparación artroscópica va a corregir el problema mecánico y eso a su vez va a permitir que el paciente tenga la vida que tenía antes de tener el dolor. No sé qué opina Giacomo al respecto. Sí, completamente de acuerdo. Hay algo importante que tienen que saber los pacientes, ¿no? Sobre todo con las lesiones, con los desgarros parciales. Mucha gente espera, se siente mejor y tal vez tiene la esperanza de que la lesión se resuelva por sí sola. Pero está comprobado que los desgarros parciales, por más pequeños que sean, no curan, no cicatrizan.
través del tiempo, lo más probable es que se vayan haciendo más grandes. Entonces, es algo importante explicarle al paciente, dependiendo de sus expectativas, ¿no? Dependiendo de que el paciente haya cumplido cierto tratamiento, se esté sintiendo bien, hay que hacerle saber que la lesión que tiene, eventualmente, en algunos años se puede hacer mayor, ¿okay? Y puede empezar a dar más sintomatología, más molestias, y ahí va a ser importante que el paciente tome una decisión, sobre todo los pacientes que no todo el mundo se quiere operar, no todo el mundo quiere oír que lo tienen que llevar a sala y lo van a anestesiar y de alguna manera te van a cortar. Eso es hasta cierto punto un trauma, ¿no? Y uno entiende eso, tiene que lidiar con esas cosas al momento de proporcionarle un tratamiento al paciente. Pero el paciente tiene que saber que hay una gran posibilidad de que esa lesión pequeña que tiene, eventualmente en algún momento le vaya a traer problemas, que vaya a ser más grande e inclusive el paciente pueda esperar tanto que realmente se pueda hacer problemático hacer una reparación, porque es más fácil reparar una lesión pequeña o una lesión parcial a reparar una lesión grande, retraída, masiva, que conlleva, como te digo, mucha más complejidad de lo que es la cirugía. Muy bien. Beatriz, Tenemos, una señor. cosa que quería sumar, disculpa que te moleste. Hay pacientes que muchas veces tienen lesiones del manguito rotador y de alguna manera no tienen el acceso al tratamiento médico adecuado, ¿no? Entonces, es como que les dicen, les mandan tratamiento médico y les dicen, no cargue más nada, no levante el brazo y se le va a quitar. Eso no es curar un problema. O sea, el médico está para tratar de devolver al paciente a lo que era antes. Porque es muy fácil darle ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib y decirle no camines, o no levantes peso, o no te pares. Pero que no estás corrigiendo el problema por el cual el paciente fue. El paciente no solamente va por el dolor, sino el paciente va porque deja de hacer lo que antes hacía y que de alguna manera lo identifica como individuo. Entonces, yo creo que uno como médico debería tratar de restablecer esa normalidad, esa naturaleza. Sí, las dos razones principales para uno hacer una cirugía es quitarle el dolor al paciente y restablecerle la función hasta donde sea posible. Eso es lo que uno trata de lograr en una cirugía. Muy bien. Tenemos por aquí una participación, es que tenemos preguntas por muchos espacios, quienes nos dejaron preguntas antes de empezar este en vivo, pero también las personas que nos están acompañando hoy, a quienes les damos las gracias por estar participando y habernos esperado también al principio de esta sesión. Y nos pregunta Elisa Rojas y nos dice, a mi edad de 61 años, ¿es recomendable operarme? Me da temor por no quedar bien. 61 años, disculpa. Sí, señor. Sí, por supuesto. O sea, si está indicado operarse, esa es una edad muy frecuente para tener este tipo de patologías de la que hemos venido hablando, ¿no? Sobre todo lesiones, estructuras del manguito rotador. Si va a quedar bien, sí. O sea, la verdad que en ese sentido el hombre es súper noble. La verdad que los resultados que hemos obtenido haciendo reparaciones del manguito rotador son bárbaros. Son muy pocos pacientes, un porcentaje muy bajo los que quedan con algún tipo de problema o terminan haciendo algún tipo de complicación posterior a la cirugía. Mire, yo le diría a la señora que sí, un 97% la posibilidad de que quede bien está ahí presente. Sí, y con esa edad, precisamente muchos de los pacientes que nosotros operamos están alrededor de esa edad. Nosotros operamos pacientes que están en la década de los 60 o 70 años. Entonces no es una edad en lo absoluto descabellada para operarse. Hasta pacientes de 82 años hemos llegado a operar, de hecho, porque igual la calidad de vida se siente todos los días, tener un dolor todos los días y vivir 10 años más es una pesadilla. Entonces, no, y si va a quedar bien, no, por supuesto que sí. O sea, tú estás corrigiendo el problema mecánico que está generando el dolor. Ese paciente solamente después de eso hace una terapia adecuada y vuelve, sin ningún tipo de miedo. Lo que pasa es que muchas veces la gente también se guía por experiencias de amigos o de familiares que no han tenido el acceso adecuado o la orientación adecuada para tratar este problema. Y es ahí donde viene la disyuntiva. Si la técnica quirúrgica existe, es porque es una opción y es porque está demostrado científicamente que va a mejorar al paciente. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy bien. Doctor Giacomo, nos pregunta también Karen Cruzada. Luego de una cirugía de artroscopia,
y reparación de manguito rotador, ¿en qué momento se empieza la terapia física y qué tipo de terapia física debería recibir un paciente? Mira, nosotros después de una reparación del manguito rotador, o sea que usemos anclas, usemos sistemas trazosos, cualquiera que sea la técnica, es importante proteger el manguito rotador. ¿Okay? El manguito tiene un proceso de cicatrización. Entonces, uno debe dejar reposar, ¿okay? Ese tendón para que se vayan cumpliendo las primeras fases de cicatrización. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es que dejamos al paciente con su movilización, con su cabestrillo, con su inmovilizador de hombros, por lo menos durante 5 o 6 semanas. De modo que se vaya llevando a cabo este proceso de cicatrización, no poner en tensión excesiva las suturas y la reparación que hicimos, ni el manguito que eventualmente se puede rasgar, se puede romper por la sutura si uno empieza a activar antes de tiempo. Y al cabo de ese tiempo, haciendo la salvedad además de que en esas 5 o 6 semanas se hacen una serie de ejercicios, sobre todo pasivos. Ejercicios pasivos son ejercicios asistidos, o sea, ejercicios en los cuales el paciente no está voluntariamente haciendo el movimiento, sino que lo hace el mismo ayudado o con un tercero, de manera de evitar que el hombro se vaya a poner excesivamente rígido, se vaya a congelar, pero pero con la suficiente movilidad, o mejor dicho, con el suficiente cuidado para que no se vaya a dañar la reparación. Y ya terminadas esas 5 o 6 semanas, empezamos formalmente la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación depende mucho del paciente, depende mucho de la edad del paciente. Generalmente es bueno advertir al paciente que la rehabilitación de una reparación de manguito rotador puede llevar inclusive 3 o 4 meses, ¿ok? La idea es ir recuperando poco a poco arcos de movilidad, ir recuperando poco a poco fuerza muscular. Inclusive hay escuelas que protegen ciertos movimientos hasta la semana 10 o 12, de manera de darle la menor tensión y tracción posible para que la cicatrización sea completamente efectiva. Ese es más o menos el esquema que nosotros usamos. No sé si César quiere agregar algo al respecto. Sí, bueno, lo que pasa es que con respecto a la rehabilitación hay que tener en cuenta algo. Rehabilitar no es comenzar a mover el hombro. O sea, la rehabilitación tiene varias fases. Una primera fase básicamente usa medidas físicas para desinflamar las estructuras internas del hombro. Obviamente, después de hacer una reparación del manguito va a haber un proceso inflamatorio adentro, que es la respuesta al material a la reparación o un sangrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí puede comenzar la rehabilitación a las 2 semanas de ser operada, pero es una rehabilitación en la que uno especifica claramente que lo que se usa son medidas físicas para mejorar el proceso inflamatorio. Entiendas ultrasonido, magneto, electroterapia, masajes y posteriormente, evidentemente, dependiendo del tipo de lesión y el tipo de reparación, comenzar, como digo, ya como la movilidad pasiva. La movilidad pasiva es que el terapeuta le va a ir moviendo el brazo en flexión anterior y abducción, y que no va a haber una movilidad activa, sino después de esas 6 semanas. Pero todo eso se puede ir haciendo en terapia prácticamente inmediatamente. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de buscar un buen terapista, un buen sitio de rehabilitación para que se cumplan estos parámetros. ¿Okay? La idea fundamental es que se permita que el manguito cicatrice el hueso, pero no permitir que se genere una rigidez del hombro por falta de movilidad. Porque así como se pega el hombro, se pega el manguito rotador al hueso por el proceso de reparación y sangrado, se pueden pegar otras estructuras y perderse elasticidad. Pero básicamente se puede dar terapia de manera precoz. Lo que pasa es que el paciente debe ser básicamente con medidas antiinflamatorias. Lo que va a variar es el tipo de terapia. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos por acá otra pregunta. Pregunta María Soledad Cuti. Tuve dolor de manguito rotador, pero el doctor me dice que es hombro congelado, pero me quedó el dolor, pero por movimiento lo recobré. Por supuesto. Por supuesto, es un ejemplo claro. Si tú tienes un hombro congelado, un hombro rígido, tienes que darle movilidad porque eso es una de las causas de dolor. Ahora hay que ver realmente, o sea, un hombro no se pone congelado, no se pone rígido por sí solo. Llega a ese punto porque hay algún problema mecánico o un problema inflamatorio.
¿de acuerdo? Es ahí donde está el diagnóstico. Y por supuesto, y también incluso en los hombros congelados que no se recuperen con rehabilitación, uno puede hacer una cantidad de maniobras para que el paciente se recupere en un 100%. O sea, siempre hay opciones. Lo que tú no puedes permitir es llegar a un proceso de artrosis y de degeneración del cartílago por completo o una atrofia completa de los músculos por falta de movimiento. Eso es justo lo que se debe evitar. Y hay que ver, esta paciente, disculpa para completar, puede haber tenido un trastorno inflamatorio leve, puede haber hecho una bursitis, o puede haber tenido una lesión pequeña del manguito rotador, y eso hizo que los pacientes, como por protección, por defensa, dejan de mover, dejan de hacer los arcos de amplitud importantes del hombro, y eso es lo que lo va congelando poco a poco. Entonces, al final se resuelve el problema inflamatorio leve que tenía, pero queda la rigidez, el hombro congelado. Pero un hombro congelado, en la medida que se trata de buena manera y se empiezan a trabajar sobre todo arcos de movilidad, el paciente, muchos pacientes lo pueden recuperar sin necesidad de tener que llegar a una cirugía para poder resolver eso. Eso es lo que debe haber ocurrido. Pacientes que están bien enfocados en los ejercicios que tienen que hacer y se aplican bien, hacerlo todos los días, una capsulitis adhesiva la pueden revertir. Es probable que ese haya sido el caso de la señora. Y como era una lesión leve, probablemente no le ha vuelto a molestar, pero claro, no se sabe si en algún momento una ruptura o una lesión pequeña pudiera volver a tener una crisis de dolor. Eso sí se ve con cierta frecuencia. Muy bien. También nos pregunta Mili Espinosa, quien nos está acompañando hoy en este conversatorio. Si se tienen los tendones de los dos hombros rotos, ¿la única solución sería operarse? Sí, claro, o sea, si se tienen rotos los dos tendones es la opción más adecuada porque Más razón. primero, por el grado de limitación, segundo por el grado de dolor y tercero porque si hay una ruptura, como dijimos anteriormente, lo que tenemos que tratar de restablecer es la anatomía que tenía la paciente antes de romperse, ¿ok? Incluso si tuviera un tendón roto de un solo hombro, también debería reparárselo, ¿ok? Porque si no va a tener un brazo que se mueve y el otro que va a tener una gran cantidad de dolor, rigidez y va a vivir una pesadilla. No solamente eso, sino que si ella usa, si esa paciente decide quedarse con un tendón roto y hacer todas las actividades con el otro brazo, puede ocurrir lo que se llama síndrome de sobrecarga, que posteriormente el uso excesivo puede llevar a la ruptura y la lesión de ese otro hombro. Pero no sé qué opina ya pero definitivamente la opción es quirúrgica. Pues, ¿no? Sí, por supuesto. Un paciente además con los dos hombros afectados tiene un grado de limitación bárbaro. Un paciente que no puede hacer sus actividades del día a día. Y esa limitación va a traer otras cosas, otras consecuencias. Paciente que se va a deprimir. Es un paciente que primero que hay que resolver el tema del dolor. Es ser tremendo al tener los dos hombros dañados. Y como dije anteriormente, a restituirle su función. Eso es importantísimo. Eso sería un excelente candidato para operarse. Obviamente, nosotros no operamos cosas que también tienen que saber los pacientes, ¿no? Es importante. No se operan los dos hombros al mismo tiempo. Se empieza por el hombro que probablemente está más afectado porque más está produciendo dolor. Se permite al paciente que se recupere, ¿ok? Y luego eventualmente se va con el otro hombro, pero sí, de todas habría que operarse también. Muy bien. Tenemos muchas preguntas, o sea, agradecemos a todos la participación. Vamos a tratar de responder las que más se puedan en este espacio que pues tenemos 1 hora aproximadamente. Y las preguntas que no alcancemos a responder aquí por los doctores Mancini, les pedimos el favor que vamos consultando en nuestras redes porque les iremos dejando respuestas de ellas. Ya les contaré cómo. Preguntan a Milena Duque. Tengo 60 años. En el 2012 sufrí una trombosis y me afectó el lado izquierdo. Me recuperé con terapia y hoy en día el dolor en el brazo izquierdo me ha sido inmovilizado, pues casi no puedo levantar. La EPS, ella se encuentra en Colombia, por las circunstancias actuales y los riesgos no me atienden presencial, solo virtual. Me mandaron tomar acetaminofén, 2 pastillas diarias. ¿Hay algún ejercicio que yo pueda hacer en casa? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, de hacer esa explicación por vía virtual es un poco más complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más importante en el caso de ella es iniciar la movilidad pasiva, restablecer lo que se conocen como rangos de movilidad articular. Es decir,
la capacidad de mover el brazo, así sea pasivamente. Lo recomendado sería que uno, tratar de hacer ejercicios por lo menos un par de veces al día, colocarse calor local sobre el hombro por unos 10 minutos antes de iniciar los ejercicios, comenzar con unos ejercicios que se conocen como ejercicios pendulares, porque se deja el brazo colgando como un péndulo con el codo recto y se permite que el mismo peso del brazo vaya moviendo el hombro, haciendo una especie de cruz, haciendo círculos para un lado, círculos para otro. De hecho, en YouTube se pueden buscar ejemplos de ejercicios pendulares. Otra forma importante es que si ella cuenta con un familiar, acostarse en posición boca arriba, puede ser en una cama, en el piso. El familiar toma el brazo en extensión y suavemente va haciendo un movimiento de flexión anterior, en donde el familiar va cargando el brazo. Ella va a llegar a un punto en donde va a tener dolor. Si llegamos a ese punto, no nos desesperamos. Le decimos al paciente que aguante 5 segundos, que trate de respirar, de relajarse y volvemos a bajar nuevamente. Volvemos a hacer nuevamente flexión anterior. Vamos repitiendo, tratando cada día de ir ganando un grado más. El otro movimiento importante es la abducción. La abducción es como un pájaro, como un pajarito que levanta el ala para volar. Es decir, ese mismo paciente que está acostado boca arriba, lo acostamos de lado y tratamos de hacer que el brazo se separe todo lo que se pueda hasta que haya punto de dolor. Bien, lo importante aquí es que el paciente no se desespere cuando llegue el punto de dolor y que recuerde que cada día que hace ese ejercicio se va a lograr estirando una cantidad de fibras que van a permitir posteriormente, cuando pase el tema del COVID y pueda ir a una terapia o algo presencial, hacer lo que se llama el fortalecimiento muscular. Pero lo más importante es restablecer la movilidad pasiva. Esa es la sugerencia. Yo no sugeriría de entrada iniciar ejercicios de fortalecimiento del manguito rotador si no tiene los rangos articulares restablecidos, porque el dolor va a persistir. ¿Okay? Mucha de esta información se puede buscar en sitios de fisioterapia en YouTube, pero como dije anteriormente, ejercicios pendulares, calor local y movilidad pasiva, en flexión anterior y abducción. Eso asistido por un familiar. Sería mi recomendación. No sé si ya como tiene otra para tratar de ayudar a la señora. Sí, sí, bueno, por como se plantea, luce como una capsulitis adhesiva. Sería interesante también saber, porque tengo entendido que la paciente tuvo una trombosis, a ver que si no tuvo algún tipo de secuela neurológica considerable de ese lado, ¿no? En cuanto al funcionamiento muscular. Eso también nos hablaría del pronóstico, de qué tanto recuperaría esa paciente. Pero sí, parece una capsulitis adhesiva, habría que hacerle tratamiento de ejercicio de capsulitis adhesiva. Hay pacientes que también con este tema de la pandemia no han podido ir a rehabilitación, y yo he conseguido un par de canales de YouTube de confianza, con fisioterapeutas bien serios, en donde, dependiendo de la patología, le puedo sugerir al paciente qué video puede ver, y ahí explican de verdad una serie de ejercicios que fácilmente se pueden reproducir en casa sin necesidad de muchos aparatos y muchas cosas especiales que generalmente hay en una unidad de rehabilitación. Eso sería una buena opción, ¿no? Mientras el paciente, en efecto, puede acudir después formalmente a un centro de rehabilitación y le pueden hacer una buena terapia para recuperar el movimiento. Muy bien. Bueno, también tenemos aquí a Patti Casas, quien tiene una pregunta para el doctor Giacomo. Mi papá tiene 93 años. Siempre ha tenido muy buena salud, pero tiene una rotura del manguito rotador. Está con terapia física. ¿Cómo podemos reducirle un poco el dolor? Mira, es un paciente mayor, ¿no? Un paciente tal vez por la edad, puede ser, habría que ver las comorbilidades que puede tener. Un paciente que puede ser más difícil poder llevarlo, ¿no? a cirugía, pero se pueden hacer una serie de cosas paliativas para tratar de mejorarlo, ¿no? Entre ellos, sí, la administración de antiinflamatorios, analgésicos, con mucho cuidado, obviamente, como paciente de edad. El exceso de antiinflamatorios puede producir algún tipo de complicación gastrointestinal, hay que tener mucho cuidado en esa parte. En un paciente, nosotros no somos mucho de infiltrar, ¿no? Porque las infiltraciones no resuelven el problema de base, y además hay ciertos estudios que dicen que la infiltración de corticosteroides puede de alguna manera dañar las fibras del tendón, del manguito rotador, y empeorar la calidad del tejido. Pero es un paciente con el cual pudiera considerar, ¿no? Pudiera considerar hacer eso.
Este, otras cosas que se pudieran considerar inclusive en un paciente de esa edad, hay algunos dispositivos que pueden salvarte un poco. Claro, implica la necesidad de tener que hacer una artroscopía, que son, por ejemplo, los balones subacromiales, que son unos dispositivos que uno hace una artroscopía relativamente rápida, ¿okay? Y en el cual metes en el espacio donde van los tendones del manguito rotador una especie de balón que se infla con solución salina, tiene una duración de un año y medio, y eso puede aliviar de manera considerable el dolor inherente a una lesión relativamente grave, ¿no? Si es, más viendo si es una lesión compleja y si es una lesión que tal vez va a ser difícil reparar por el tiempo que puede necesitar en quirófano. Esas son las cosas que probablemente más pudiese tener en cuenta y bueno, por supuesto, hacer una buena rehabilitación. A ver qué tanto resultado se puede obtener. No sé si César tiene algún otro tipo de recomendación al respecto. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que obviamente la opción quirúrgica es un detalle difícil, probablemente también hay algo de artrosis, la infiltración en particular pudiera no dar un resultado adecuado. Lo importante sería tratar de manejar el dolor con una buena medicación sin que haya afectación renal o hepática, quizá algo de medida física. Y lo del balón subacromial es una opción adecuada porque digamos que es una cirugía en la cual el paciente prácticamente solamente requiere sedación y pudiera tener una mejoría o una calmia por un periodo de tiempo prolongado. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, Y definitivamente. hacerle la salvedad al fisioterapeuta de que trabaje bien los depresores de la cabeza humeral, que va a ayudar a que la cabeza en lo posible evitar que ascienda, que eso eventualmente produciría un choque, un roce con el acromion, en la medida que hay una lesión del manguito grande, y eso obviamente va a producir más dolor y más molestia. Eso creo que son las consideraciones que uno pudiera tener en cuenta para tratar un paciente de estas características. Muy bien. Tenemos por acá también otra pregunta de un profesional también de la salud, fisioterapeuta Henry Cueva Vega. Buenas tardes, doctores. Soy fisioterapeuta en Lima. Con el problema de la pandemia por COVID-19, hay muchos pacientes que han estado con ventiladores mecánicos y por la postura que han estado, la mayoría de los casos han llevado a una lesión directa de escápula glenohumeral, alterando así el manguito rotador. ¿Qué tipo de tratamiento recomendarían tomando en cuenta que han perdido tono muscular y muchos de ellos han hecho escápula alada? Totalmente de acuerdo con Henry, la verdad que sí, es un fenómeno que se está viendo, son pacientes que de hecho son colocados en decúbito prono, lo que favorece el pinzamiento subacromial y evidentemente una atrofia muscular producto de la falta de movilización, pues, ¿no? Básicamente, si hay una escápula alada, lo que hay que hacer es hacer fortalecimiento de músculos escapulares. Yo creo que él es mucho más experto que nosotros en el tipo de ejercicios que se hacen, pero básicamente hay que hacer fortalecimiento escapular y fortalecimiento de depresores de cabeza humeral. La opción quirúrgica en este caso no es una opción porque el trastorno probablemente es un trastorno inflamatorio producto de una atrofia y de un pinzamiento por una posición inadecuada. Así que la opción definitivamente sería iniciar con movilidad pasiva, usar medidas antiinflamatorias para tratar la parte inflamatoria. El fortalecimiento escapular es fundamental, ¿ok? Nosotros manejamos un par de ejercicios, pero evidentemente eso escapa ya de nuestra pericia. Él tiene una mayor cantidad un arsenal de cómo fortalecer ese grupo de músculos y fortalecer esos depresores de cabeza humeral. Porque son pacientes que muchas veces tienen un desequilibrio, o sea, pierden lo que se llaman las cuplas de fuerza. Es decir, probablemente tienen un deltoides muy poderoso, pero un infraespinoso que no responde bien. Tienen déficit de rotación interna a nivel subescapular, pero un rotador externo poderoso. Entonces, lo que buscamos básicamente es establecer estas cuplas de fuerza. Estas cuplas de fuerza son un equilibrio que se producen entre 4 de los músculos del manguito rotador y que es tan importante que incluso hay pacientes que con lesiones supraespinosos pueden ser capaces de mover su hombro si tienen estas cuplas de fuerza totalmente restituidas. De hecho, hay un procedimiento que nosotros realizamos artroscópico, es relativamente nuevo, es para evitar usar una prótesis en pacientes que han tenido una lesión irreversible o irreparable del supraespinoso,
usamos un injerto de piel, el cual colocamos para sustituir este supraespinoso. El injerto de piel obviamente no va a tener la funcionalidad ni el movimiento que hace el supraespinoso, pero funciona como una especie de techo que permite que la cabeza del húmero esté en la posición adecuada y nos va a permitir fortalecer el resto de los grupos musculares que forman estas cúpulas de fuerza y restablecer la función. Entonces, para escápula alada, básicamente fortalecimiento escapular. ¿Bien? Esa es mi opinión. No sé ya cómo quiere agregar algo más. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Además que esto es una escápula helada que por lo general va a ser por un tema de debilidad muscular. Así que pienso que debe ser tranquilamente rescatable con una buena rehabilitación, una buena terapia. Es también el problema del paciente que ha estado mucho tiempo en UCI, al haber poca movilidad, obviamente también es probable que se den muchos pacientes estos con capsulitis adhesivas, ¿no? Por rigidez, ¿no? Tal vez no se pudo movilizar a tiempo. Igual, son pacientes que inicialmente pienso que deberían tratarse de manera conservadora y ver hasta qué punto uno puede obtener una mejoría con una buena rehabilitación, una buena terapia física. Creo que esa es la respuesta. Ya como creo que es la adecuada. Claro, claro. Creo que se congeló el video temporalmente. Creo que Beatriz está afuera. Sí, parece que se era congelado. Déjame. A ver. Bueno, lo importante, no sé, lo importante es que de alguna manera entiendan de que hay herramientas para ayudarlos, herramientas para curarlos, herramientas para mejorar su calidad de vida. Que hay que ser, lo primero es hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Yo creo que esa es la principal herramienta. Y en base a eso establecer la terapéutica. Con respecto a la cirugía, no tenerle miedo a la cirugía porque es una cirugía relativamente segura, es una cirugía normalmente ambulatoria, es una cirugía que da muy buenos resultados cuando se realiza bajo los preceptos y con la técnica adecuada y que suele ser mínimamente invasiva. Así que, o sea, el mensaje para llevarse a casa es ese, no está todo perdido, hay muchas posibilidades y de verdad que el hombro mejora, ¿ok? No pierdan la oportunidad de mejorar su calidad de vida tolerando un dolor que se puede corregir, ¿bien? Lo importante siempre es buscar la opción adecuada, los especialistas adecuados. A veces uno no sabe nada de medicina como paciente, obviamente, o no sabes nada de una especialidad, pero hay detalles que te hacen saber si el médico que te está tratando es alguien que maneja el tema y es la manera en que te explica los procesos, si parte de lo que te explica mecánicamente tiene sentido para ti y la confianza que te puede inspirar. Básicamente creo yo que ese es el mensaje para llevar a casa. No sé si tienes algo más que agregar, Giacomo. Sí, no, bueno, exacto. Como decías tú, no tenerle miedo a la cirugía, ver sobre todo los pacientes que están siendo atendidos por los médicos, ver que de verdad están obteniendo el resultado deseado, ¿no? En la medida que vean que se han quedado estancados, que no están teniendo no están evolucionando de la manera que esperaban, eh, algo probablemente está faltando ahí, ¿no? Nosotros, bueno, nos ponemos a la orden, de verdad, con muchísimo gusto, en la medida que tengan dudas o que eventualmente se puedan presentar físicamente en cualquiera de nuestros consultores para resolver esas dudas, hacer un buen examen, sentarnos a conversar. Tocar la puerta no es entrar, ¿no? El hecho de que vayan a la consulta no implica que van a salir con una orden de cirugía inmediatamente. Hay algo que es importante que los pacientes también tienen que saber, es que este tipo de cosas, la mayoría de las patologías de hombro no son una urgencia, ¿no? Hay tiempo de poder adoptar un tratamiento conservador en la medida que así lo requiera y poder conversar y poder planificar. Así que no le tengan miedo a la cirugía porque los resultados son muy, muy buenos. Y como le digo, ponemos a su disposición nuestra experiencia, pues, y nuestro saber en el momento en que quieran consultarlo. César y yo estamos en la clínica Montefiori, en la clínica Sana. Pienso que ya después podemos publicar inclusive
los horarios o la manera de comunicarse directamente con nosotros y pues no desaprovechen la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Ese es el mensaje que les pudiera dar. No, estamos encantados. Te oigo. Doctor Giacomo y doctor César, no se preocupen. Muchas gracias por este espacio. Sé que son muchas las preguntas y que no alcanzamos a responderlas todas. Sí les decimos a todos nuestros participantes a este espacio de médico a médico, que es un conversatorio abierto para pacientes, para familias de pacientes con algún dolor que tenga que ver con todo el sistema músculo-esquelético y que queremos que sean todo esto espacios para buscar respuestas que todos necesitamos y que sabemos que con los especialistas y con una fuente científica que nos puede orientar muchísimo mejor, es lo que Vida Funcional quiere traer para ustedes. Este es un espacio informativo. No quiero cerrar sin antes preguntarles a ustedes como que nos den más que preguntarles, que nos den como una recomendación cada uno para las personas que estamos en el día a día y que vivimos en este trajín y estrés de vida, que somos casi todos. Pero ¿qué recomendación nos darían para cuidar un poco más nuestro sistema, para cuidar un poco más también nuestros hombros? ¿De qué deberíamos cuidarnos un poco más? Lo más importante es la actividad física. Hacer actividad física es importante. La única manera de envejecer de manera saludable es hacer actividad física, ¿ok? Yo creo que el problema de la actividad física no es la actividad física per se o el sobreuso, sino cuando tratamos de hacer actividad física y no estamos orientados de manera adecuada y usamos una técnica inadecuada. Normalmente lo que genera lesiones no es el ejercicio, sino es una técnica inadecuada de cómo realizar ese ejercicio. Pero la actividad física es fundamental porque permite mantener ese equilibrio muscular y ese equilibrio muscular permite un funcionamiento adecuado del cuerpo. Entonces, mi recomendación básicamente es hacer actividad física, mantenerse saludable evidentemente y consultar ante cualquier trastorno funcional si este tiende a perpetuarse en el tiempo, pues no porque me dio un dolorcito un día, estoy enfermo del manguito rotador, sino que si es algo que se repite y se mantiene. Si ya como te hay más que agregar. Es importante no excederse físicamente, ¿no? Uno tiene que conocer sus limitaciones físicas. Ella que sepas que tienes que hacer una actividad excesivamente fuerte y demandante, probablemente eso en algún momento te vaya a traer problemas, ¿no? Y eso es mucho de la parte laboral que ve uno todos los días, ¿no? Lamentablemente, pacientes que se ven obligados a hacer un tipo de trabajo y que ya les está trayendo problemas y probablemente esa parte laboral va a llevarlos en algún momento, lamentablemente, a tener que entrar en sala, ¿no? Pero igual, en el día a día, tratar de no exceder. Y claro, el primer signo de alarma, consultar para poder darle las recomendaciones necesarias y los cuidados necesarios para evitar que una lesión pequeña o un tema inflamatorio eventualmente vaya a progresar en el tiempo. Pienso que es la mejor recomendación que les pudiese dar. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por compartir con todos nosotros en esta tarde, pues todo esto que es tan importante para mantener nuestra vida también en movimiento. Esta es la filosofía de Vida Funcional. Ayudar, ser un espacio de información, ser un espacio educativo, ser una fuente también de información para muchísimas personas que estamos buscando un espacio de verdad serio y profesional para ellos. Queremos recordarles a todos nuestros espacios en redes, nos encuentran aquí en Facebook como Vida Funcional Perú, pero también nos encuentran en Instagram como Vida_Funcional Oficial. Son nuestras redes, también estamos en LinkedIn como Vida Funcional Perú. Allí los esperamos. Van a encontrar también estos videos informativos y educativos para ustedes. Y vamos a tener cada mes un encuentro de médico a médico, quienes nos estarán orientando y nos estarán contando sobre toda esta información que es tan valiosa para todos nosotros, para mantener nuestra vida funcional, para mantenernos más seguros, pero también para mantener una vida en movimiento. Doctor Giacomo, doctor César Augusto, nuevamente muchas gracias por su participación y aceptar esta invitación. Y los esperamos en una próxima oportunidad. Un gran gusto, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. A ustedes. Y a todos ustedes participantes de este conversatorio, pues bienvenidos a este espacio y muchas gracias por haber participado. Que tengan un feliz sábado.